Hola amigo, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ahora voy a seguir con el tema del origen de las religiones, cómo comenzaron las religiones. Y voy leyendo la página 24 del hombre en busca de Dios, de la sociedad Wattover. Yo agarré este libro porque tiene un resumen de muchas religiones. No sé si será un resumen muy fidedigno, pero bueno, es lo que encontré. Capaz que más adelante encuentre explicaciones mejores. Es el tercer video y vamos a leer. Hasta cuando el famoso psicoanalista austríaco Sigmund Freud, de 1856-1939, en su libro El tótem y el tabú, trató de explicar el origen de la religión, fiel a su profesión, explicó que la religión más antigua se desarrolló de lo que él llamó una neurosis en cuanto a una figura paternal. Teorizó que, como sucedía entre los caballos y el ganado en condición salvaje en la sociedad primitiva, el padre dominaba al clan, los hijos que a la vez odiaban y admiraban al padre, se rebelaron contra él y lo mataron. Para adquirir el poder del padre, alegó Freud, estos salvajes caníbales se comieron a su víctima. Después, por remordimiento, inventaron ritos y ceremonias como expiación por lo que habían hecho. Según la teoría de Freud, la figura del padre llegó a ser Dios. Los ritos y ceremonias llegaron a ser la religión más antigua. Y el que los hijos se comieran al padre muerto se convirtió en la comunión que es práctica tradicional en muchas religiones. Pudiéramos citar muchas otras teorías que son intentos de explicar el origen de la religión. Sin embargo, la mayoría de ellas se han relegado al olvido y ninguna realmente se ha destacado como más digna de credibilidad o aceptable que las demás. ¿Por qué? Sencillamente porque nunca hubo evidencia o prueba histórica de que estas teorías fueran verdad, eran solo el producto de la imaginación o conjeturas de algún investigador, algo que pronto se reemplazaba por la siguiente teoría que se presentará. Cimientos débiles. Después de años de luchar con esta cuestión, muchos han concluido ahora que no es muy probable que se adelante mucho en resolver la incógnita del comienzo de la religión. Esto se debe, en primer lugar, a que los huesos y restos de los pueblos del pasado remoto no nos dicen cómo pensaba aquella gente, ni lo que temía, ni por qué adoraba. Cuando esto se diga como resultado del estudio de estos artefactos, no pasa a ser adivinación, aunque se base en algún conocimiento. Segundo, las prácticas religiosas de los llamados pueblos primitivos de hoy día, como los aborígenes australianos, no son necesariamente una vara de medir confiable en cuanto a lo que decía o pensaba la gente de tiempos antiguos. Nadie sabe de seguro si la cultura de aquellos pueblos cambió a través de los siglos, ni cómo si así fue. Debido a todas estas incertidumbres, el libro del mundo de la religión, del pasado al presente, las religiones universales de la historia antigua hasta la actualidad, llega a la conclusión de que el historiador moderno de religiones sabe que es imposible llegar al origen de la religión. Sin embargo, sobre los esfuerzos de los historiadores, este libro dice: en el pasado demasiados teóricos buscaron no solo describir o explicar la religión, sino eliminarla por explicaciones, pues creían que si se mostraba que sus primeras formas se basaban en ilusiones, entonces podrían socavarse las religiones posteriores y superiores.
Ese último comentario nos ayuda a comprender por qué varios investigadores científicos del origen de la religión no han propuesto explicaciones sostenibles. La lógica nos dice que solo las proposiciones correctas pueden llegarse a una conclusión correcta. Si una empieza con una proposición errónea, no es probable que llegue a una conclusión sólida. El que después de tratar vez tras vez los investigadores científicos no hayan alcanzado una explicación razonable hace surgir serias dudas en cuanto a la proposición sobre la cual han basado sus puntos de vista. Al seguir su noción preconcebida en sus esfuerzos por eliminar por explicaciones la religión, han tratado de eliminar por explicaciones a Dios. La situación se puede comparar con la de los astrónomos de antes del siglo XVI, que de muchas maneras trataron acá dice, no encontraba la página. Trataron de explicar el movimiento de los planetas. Había muchas teorías, pero ninguna verdadera satisfacía. ¿Por qué? Porque se basaban en la suposición de que la Tierra era el centro del universo y que las estrellas y los planetas giraban alrededor de ella. No se logró verdadero progreso sino hasta que los científicos y la Iglesia Católica estuvieron dispuestos a aceptar el hecho de que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, el centro del sistema solar, en que no se pudieran explicar los hechos mediante las muchas teorías, hizo que personas pensadoras dejaran de presentar nuevas teorías y decidieran reexaminar la proposición original que era base de sus investigaciones, y eso condujo al éxito. El mismo principio se puede aplicar al esfuerzo por descubrir el origen de la religión. Por el surgimiento del ateísmo y la aceptación extensa de las teorías de la evolución, muchas personas han dado por sentado que Dios no existe. Fundándose en eso, les parece que pueden explicar la existencia de la religión por lo que hay en el hombre mismo, en sus pensamientos, sus necesidades, sus temores, sus neurosis. Voltaire declaró: si Dios no existiera, habría que inventarlo, de modo que afirman que el hombre ha inventado a Dios. Puesto que ninguna de las muchas teorías ha dado una respuesta que en verdad satisfaga, ¿no ha llegado el tiempo de reexaminar la proposición sobre la cual se han basado esas investigaciones? En vez de seguir esforzándonos infructuosamente del mismo modo, ¿no sería lógico buscar la respuesta de otras maneras? Si queremos ser razonables, concordemos en que hacer eso es tan lógico como científico, y precisamente tenemos un ejemplo que nos puede ayudar a ver lo lógico de este proceder. Una investigación de muchos tiempos atrás. En el primer siglo de nuestra era común, la ciudad de Atenas, Grecia, era un prominente centro de enseñanza.
Sin embargo, entre los atenienses había muchas diferentes escuelas de pensamiento, como la de los epicúreos y la de los estoicos, cada una con su propia idea acerca de los dioses. Con estas diferentes ideas como base se veneraba a muchas deidades y se desarrollaron diversos modos de adoración. El resultado fue que la ciudad estaba llena de ídolos y templos hechos por los hombres. Alrededor del año 50 de esta era, el apóstol cristiano Pablo visitó Atenas y presentó a los atenienses un punto de vista totalmente diferente. Les dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo como es este Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos, ni atendidos por manos humanas como si necesitara algo, porque Él mismo da a toda persona vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras, Pablo estaba diciendo a los atenienses que el Dios verdadero, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, no es producto de la imaginación del hombre, ni sirve a ese Dios de las maneras que el hombre mismo invente. La religión verdadera no es simplemente un esfuerzo unilateral del hombre por tratar de satisfacer alguna necesidad psicológica o ahogar algún temor. Más bien, puesto que el Dios verdadero es el Creador, quien dio al hombre capacidad de pensar y facultad de razonar, lo lógico es que Él le suministraría al hombre un modo de entrar en una relación satisfaciente con Él. Según Pablo, eso era exactamente lo que Dios había hecho. Hizo de un solo hombre toda nación de hombres para que mueren sobre la entera superficie de la tierra, para que busquen a Dios por si buscaban a tientas y verdaderamente lo hallaban, aunque de hecho no está muy lejos de cada uno de nosotros. Note el punto clave de Pablo, del apóstol Pablo. Dios hizo de un solo hombre toda nación de hombres. Aunque hoy día por toda la tierra viven muchas naciones de hombres, los científicos saben que en verdad toda la humanidad es de un mismo linaje. Este concepto es muy importante porque el decir que toda la humanidad es del mismo linaje significa mucho más que solo el que los hombres estén relacionados biológicamente y genéticamente, están relacionados en otros aspectos también, en general. Por ejemplo, sobre el lenguaje humano, los que han estudiado los idiomas del mundo y los han comparado uno con otros pueden decir algo, y es esto: es posible agrupar todos los idiomas en familias o grupos del habla, y se puede ver que todas estas familias han venido de las mismas fuentes. En otras palabras, las lenguas o idiomas del mundo no se originaron por separado e independientemente como los evolucionistas quisieran que creyéramos. Ellos teorizan que cavernícolas de África, Europa y Asia empezaron a expresarse con gruñidos y al fin desarrollaron sus propios idiomas. No sucedió así. Lo que al fin desarrollaron sus propios idiomas. No sucedió así. Lo que las pruebas indican es que vinieron de las mismas fuentes. Bueno, amigos, por acá voy a dejar. Hasta luego y nos vemos para el cuarto video.